Cuando amaneces al lado, con un beso me enredadas, cuando siento tu fragancia junto a mí, cuando el sonido te beso y despierta, yo comprendo que eres mi vida y antes te deja ni mejor. Haces más cortos mis días, sabes llenar mis caprichos, en mí no miras errores, a todo dices que sí, siempre sí. Cuando en tus manos siento fuego, me adivino tu suspiro, deseo que la noche llegue a fin. Cuando me muero por besarte, en contemplarte, estoy contento que eres un vivo, mi amante perfecta, mi mejor. ¿Qué pasó, Mayra? Mira más que tostonazos traes aquí. ¡Ah, bárbara! Pero ahora fue en el derecho, ¿no? Ay, ¿y eso qué? ¿Me vas a decir que el bruto se te pega según del lado que duerme? Ah, no está tanto, milonga. Aunque me pongas el guante ahí muere. ¿No te duele? Algo. Pero sí me acuerdo más de mi hombre. Y yo de sus maneras. Canelo bueno, pa' sus chicanas. Ya, menos soflame que sea muda, ¿no? Pa' mí macho que no da trompón y abacho, pues no es buen macho. Y el que no la raspa la muela. Pero como en gustos y medidas se rompen ligas, pues allá tú. Y el día que no me dé mi lana a la medida, le bajo la quincena. O él te baja el pellejo. Mayra, manita, está buena la pasión. Pero tu cuerpo tenemos que cuidarlo, criatura. Ay, pa' rato, ¿no? Pero mejor que lo conserves en buen estado, ¿no? Oiga, mi Mayrona, después de su numerito se me va para la mesa 10. Ahí le tengo un licenciado. Qué fregar, Canelo. Mañana tengo que levantarme temprano. Pero hoy se levanta este. Total, con que me lo entretenga un par de orejas. Luego voy por usted y la dejo dormir hasta que amanezca. Bueno, pues, pero solo 2 horas. Derecho, mi Mayrona. Ahí le espero. Y si te quieres juntar luego con nosotros, aunque no más sea para la pichada, ahí te abro cancha. Ya vas, Barrabás. Oye, Manís, no te vayas a poner a vacilar con ese después del licenciado. Si no, no llegamos a tiempo para la misa. Total. Luego duermo en la tarde y me emparejo. Pues eso sí, porque la misa de los sirios la pagamos a las 8 a como dé lugar. Oye, ¿y comemos en el cerrito? Ay, tengo unas ganas de quesadillas de huitlacoche. Ni tú. Y a mi Kiruri le compramos sus polvorones. ¡Oh! A ese animal lo tienes tan consentido que a ver qué día no lo encuentras parrandeándose. Ni lo mande Dios. A esta la saco decente, aunque sea lo último que haga. ¿Verdad, mi Kiruri? Creo que ahora sí me toca. Vámonos.
Es una mina esta muchacha, una verdadera mina. Nada más miren, no va ni para 3 meses que debutó y miren cómo se pone. Sí, diario. Va a tener que cuidarla mucho, don Minervino. No me la vaya a entretener mucho, Milik. Que tiene que pagar una manda en la villa tempranito. Oye, Canelo, que no es mucha mujer para ti. Pues viera que no. Ahora, tratándose de su porvenir y quedando Mayra bien colocada y yo cubierto. ¡Qué Canelo! Siempre al alba, ¿no? Pues uno también se va acabando, Milik. Y pues, dicen que ningún cuero es duradero. Uno tiene que pensar en su futuro. Sí, yo tengo que pensar en el mío. Una mujer como Mayra quebraría mi presupuesto. O se lo aumentaría. Cuestión de aprender a compartir. Lo mío, mío. Por el tiempo que sea. 2 horas. Ese fue el trato. Comper, Milik. Un asuntito.
Mayra no ha de tardar ya. ¿Qué soy bueno, don Felipe Arias? Oiga, ¿no podrá arreglar una cita con esa mujer, Mayra? Sé que usted la conoce. Pero ella está ocupada. ¿Cuánto? Pues son 2,000 pesos y mi 10 de comisión. De acuerdo. Vendré por ella el próximo sábado. Que se arregle lo mejor que pueda. ¿Alguna fiesta particular? ¿Necesita otra? Únicamente a ella. ¿Es un trato? Pues, con anticipo, sí. Ahí tiene lo suyo. Buenas noches. Espere, tengo que saber a dónde va a llevarla. Es parte de mi protección. ¿Y esa cuánto más vale? Ya se lo diré el sábado. De acuerdo. No quiero estorbos. Órale, mi milonga, llórele a Debbie. Solo con tangos, maní, solo con tangos. De cerca es usted mucho más bella. Háblame de tú, para que vayamos agarrando confianza, ¿no? Bueno, yo ahí los dejo. ¿Qué le parece si también nos vamos? ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué quieres? Antes solo quiero que me hagas un pequeño favor. Pequeño favor, nada más. Ya sabes lo que tienes que hacer.
toda la semana la muchacha se la pasó pensando en usted, don Felipe. Creo que usted y yo ya arreglamos nuestro asunto. Así que déjenos solos. Uy, nomás trataba de ser amable. Entonces vaya por ella y recuerde que se presente arreglada con discreción. Ya, déjate de historias. La verdad es que sí quiero arriesgarme con ese tipo. Si tú quieres, pues, para cambiar de rutina. Ay, pero no encuentro qué ponerme. Y si me pinto más la ceja, pues me voy a ver muy dura. Oye, este es nuevo, se te marca mucho, tú. Pásame. Mi peluca pronto. Súbeme, sí, pero... Pasadores, rápido. ¡Qué canelo! ¿Qué tal, Cañón. Ay, manís, echas tiros por todas partes. Chuy, vámonos. Cuídate mucho, manís. Si hay teléfono, repórtate al departamento. Estoy al alba por lo que se te ofrezca, ¿no? Ay, caray, no es para tanto. Si no llego en la mañana, das aviso a la profe. Vámonos. Chao, manís. Ay, Kiruris. ¿Cuándo se me va a levantar un tipo de esos? Porque lo que sea está como para encariñarse con él de por vida. ¡Uy! Ah, me estás mojando, idiota. El coñac se bebe a sorbos, lentos. Además ya está pagado, así que no tiene por qué apurarse a consumirlo. ¿Y tú crees que esto es coñac? Sí, me consta. Oye, ¿de dónde eres? No empecemos. Llámeme Felipe. Y si no quiere terminarse su copa, vámonos ya. ¿Quiere que le hable de usted? Por ahora lo prefiero. Tengo bastante experiencia. Así que no vaya a pasar ninguna pena conmigo, don Felipe. No lo dudo. Pero posiblemente no sea esa clase de conocimientos lo que más me interese de usted. ¿Lista? ¿A dónde me vas a...? ¿A dónde me va usted a llevar? A mi casa. Vivo solo. ¿Qué es una casa de campo? Bueno, en cierto modo, es una especie de propiedad exclusiva. O, si lo prefiere, algo como un templo para oficiar ritos íntimos. Pues creo que no lo entiendo. Por supuesto. ¿Siempre habla así de raro? ¿Qué es lo que no entendió? Eso, de comparar una casa de campo con un templo. Pues si me dice que vamos a su leonero es más simple, ¿no? Pero no sería cierto. Aquello no es precisamente mi leonero, sino el lugar que contiene mi intimidad. Y no me estoy refiriendo a la sexual.
Es un lugar vaciado. Oye, ¿dónde tienes escondida a tu abuelita? En el closet, desde luego. Pondré algo de música. No para bailar, pero si no le gusta. Yo vine a complacerte, ¿no? Así que el que tiene que sentirse cómodo, pues eres tú. ¿Y ahora? ¿No me invitas a una copa? Sí, claro que sí. Y mientras, quítese la ropa. ¿No vas a hacerlo tú? ¿Para qué? Únicamente me interesa verte. Anda. Con eso es suficiente. No se trata de que repitas aquí tu número. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De insultarme? No seas absurda. Aunque a veces los insultos son el mejor preámbulo para una buena cama. ¿El mejor qué? No importa. Siéntate ahí en la alfombra y bebe. Nunca había estado en una casa así. Parece un museo. Bueno, en cierto modo, tengo algunas piezas que podrían interesarte. Son francesas y antiguas, como puedes ver. ¿Y en esto te entretienes? También tengo otra colección de fotos más artísticas. Si tú me sirves, tal vez te podría tomar algunas. ¿Si te sirvo? ¿Para qué? Porque por lo visto a ti no te intereso mucho como mujer. Por ahora todavía no. Pero creo que es a ti a quien le corresponde despertar ese interés. Eres muy guapo, pero bien raro, ¿sabes? ¿Te desagrada? No, estoy pensando que nunca me ha aventado un tirito de estos. No seas vulgar. Me gustaría saber qué puedes tú enseñarme a mí que yo no sepa. Te aseguro que muchas cosas. Quizá nada que no te hayan hecho ya. Pero conmigo sería diferente. Ah, para mí todos los clientes son iguales. Cuestión de matiz. No todos los hombres nos portamos igual. Y esto es a lo que estás acostumbrada. Eres un... ¿Crees que vas a estar a gusto conmigo? Sí, muñeco. Entonces, comenzaremos por jugar una adivinanza. Es en serio. Y muy importante para mí. Suponte que tú fueras... Mira,
¿Ese vejestorio? ¿Qué te pasa, chiquito? Ya tendría la edad de mi abuela si viviera. No. En realidad, ahora tú tienes la misma edad que esa mujer en ese cuadro. ¿Quién es? Eso no te importa para lo que yo quiero. Mira, chiquito, ya me estás cansando. Si me trajiste aquí para tenerme de tu burleta, te equivocas. Yo no entiendo lo que quieres. Así que mejor aquí la cortamos. Te digo que no vas a arrepentirte y puedes ayudarme mucho. Está bien. ¿Qué quieres que haga? Ven. ¿Y ahora qué? ¿Para sacarme la foto? Ven hacia mí caminando lentamente. Lo más lentamente que puedas. No digas nada. Ven. Así.
desciende a mi lecho. Cierra los ojos. Quiero besarte los párpados. Aún eres bella como nadie. Y todavía te quiero, Luisa. Todavía te quiero a pesar de todo. De acuerdo. Todos los sábados y mientras tú quieras. Pero no le adelantes dinero al Canelo. ¿Por qué te dejas de explotar por ese? Ah, no me explota. Le pago por sus servicios como a mí me pagan por los míos. Además, es el de más pegue en el cabaret. Y me puedo dar el clan de que me proteja y sea mío. No es tuyo. Nadie es de nadie. Ah, es mío para cuando a mí me dé la gana. Y es lo que importa, ¿no? ¿Quién es Luisa? Un fantasma. ¿Alguien a quien quisiste y murió? Algo así. Pero eso no tiene que importarte. ¿Entonces vive? ¿Para qué quieres saberlo? Es que tú quieres que yo sea como ella, ¿no? O que de algún modo sea como su recuerdo. ¿No es eso? Por eso me vestiste así y trataste que yo adivinara cómo podía ser ella. Eso quise y eso quiero. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a aceptar ese juego? Porque no me interesas para más. Solo dime una cosa. ¿Ella vivió hace muchos años? Sí. Entonces, ¿cómo puedes querer una mujer que si fuera como la que vi retratada, pues ahora sería una anciana si viviera? Extraño, ¿no? Y sin embargo, esa que tú viste también es ella. ¿Y yo soy como su recuerdo? Tal vez tu cuerpo, tu imagen en escena, no sé, me excitaste. ¿Y después? No, tú no eres Luisa. No la que yo recuerdo. Aquí vivo. Entonces, ¿hasta el sábado? ¿Por qué no? Al menos es algo distinto. Híjoles, Manés, qué bueno que ya arribaste. Me tuviste con la Jesús en la boca toda la mugre noche. ¿Y el Canelo? Que después se ven en el limbo. Creo que le salió un encargo de pastillas y fue a hacer la de guía. Ya sabes, para entrenar macizo. ¿Y a ti qué tal te fue? Uy, estoy rendida. El tipo ese está más mafufo que cualquier moto de los que conozco. ¿Difícil? De entender. ¿Y de tratos qué? Ay, eras que muy padre. Se veía finolis, ¿eh? Ay, te cuento luego. Está enamorado dizque de un fantasma. Con eso ya te lo puedes ir imaginando, ¿no? Voy derecho. Entonces ya agarraste barco, mi querube. Ah, pues quién sabe quién agarre a quién. Porque a pesar de sus rarezas, se hace hacer querer el muy maldito.
¿Qué pasó, Mayra? Business is business, no la business. Pues eso sí. ¿O será que nunca me había tocado nadie así? Me dio como ternura, ¿vieras? Mira, mejor que te dé pa' tus tunas y todo el mundo en paz. Órale, pégale el ojo que ya son las 7. Nene. Así que es un lugar lujoso. Hoy, pues les digo, aquello no parece una casa de campo ni de chiste. Oye, aparte de la ropa y los cuadros, ¿qué más viste, Manis? Pues así tan especial, nada. Aparte de él, claro. Oh. ¿Y guardará dinero ahí? ¿Cómo cuánto crees que tenga invertido en eso? Uy, pues miles. Ni dudes que se trata de alguien bien rico. Y eso mero es lo que usted debe de considerar, mi Mayrona. Chur, Manis. ¿Quién quita y por ese salimos de esta conejera? Ay, ni se hagan ilusiones. A lo mejor ya ni lo vuelvo a ver. La que tiene que ilusionarse eres tú. Pero no por el locuaz ese, sino por todo lo que podrás sacarle. Claro, si te pones abusada. ¿Y todo lo que le arranque nomás va a ser para mí? Bueno, pues de Oquis tampoco vas a gozarme. Pero si te va bien, me puedes traer mejor ajuareado. ¿O qué? ¿A poco no te gustaría que tu papazote tuviera mejor fachada? Pues ya sabes que sí. ¿Y tú, Milonga? A ver si te puedo pagar un tratamiento para que adelgaces. No te preocupes, Manis. Con tal de que sigamos juntas, aunque siga siendo tu canchanchana, ¿no? Entonces, ¿qué? Lo dicho, hiciste muy bien en engancharte para el sábado. Y yo voy a seguirlos muy almeja para que el Furis ese ni se las pele. Y si se da cuenta, ¿qué importa? Al cabo que para eso estás, ¿no? ¡Órale! Puede ser un buen negocio, mi mofles. Todo es cosa del seguir al vato ese hasta su cueva. Solo que te caes con la gasofia, ¿no? Y es codorniz. Apúrale, que ya lo vi esperándome. Ya voy, ya voy. Ya se atoró. Súbeme el zipper rápido. Oye, las pestañas largas. No, así estoy bien. Pícale. No sé, pero me late que tampoco así le va a parecer bien. Pues claro que no. Si lo que le gusta es un fantasma, tú tienes carne por todas partes, Manis. Chao, Milonga. Chao, Manis.
Gracias ¿Por qué? por arreglarte así. Me gusta que aprendas pronto lo que quiero. Es parte del trato, ¿no? De todos modos, se agradece. Tengo algo para ti. ¿Qué? Para ganar tendrás que utilizar este otro. Lee. Nada sino el amor podrá justificarnos. Y solo podremos saberlo tú y yo. Lo has dicho como para estrangularte. Fíjate, esta es una mujer que se ha decidido a todo por la pasión. Para ella, el amor es lo único que le da sentido a sus actos. Trata de decirlo con esa convicción. Vamos, prueba otra vez. ¿Para qué? Porque si lo haces bien, tendrás esto a cambio. Trata de ganártelo. ¿Y si no me interesara? Lo dudo. Ajá. ¿Cuánto puede valer esa joya? ¿2,000 pesos? ¿Sabes cuál es mi precio por una noche? Ya lo he pagado. Pues entonces, si ya lo has pagado, y si vale lo mismo que esa joya, hoy no te cobro. Y como ya recuperaste tu precio, voy a tratar de ganármela. Pero ya no por lo que vale. ¿De acuerdo? Me gusta ese orgullo. Pues entonces no me lo hieras, que es lo único que no tengo en venta. Nada sino el amor podrá justificarnos. Habrá que enseñarte a frasear. Bien, ahora, levántate y dilo caminando. Y solo podemos saberlo tú y yo, así, con miedo de uno y otro, y de todo lo que nos une, y... Un poco mejor, pero... Es que eres vulgar, Mayra. Y hablas como lo que eres. ¿Y qué quieres? No soy un artista. Se dice actriz. Lo que sea. Mi oficio es otro. Quise entrar a tu juego. Quise poner mi mejor voluntad. Pero tú no entiendes. Tú nomás sabes pagarle a una con lo que crees que más le importa a uno. Pues mira lo que hago con tu porquería de dinero. Quiero que lo hagas. Por mí. No me lastimes más. Si eso quieres cuando esté yo contigo, no me hagas sentir lo que soy. Creo que todo lo que pasa es que aún no nos conocemos como realmente somos. ¿Qué quieres decir? Que podríamos dejar afuera tu máscara y la mía y simplemente tratar de entendernos.
Yo creo que esa luz que prendieron es la de la recámara. Así que mejor vámonos. ¿Qué, no vas a esperarla? ¿Para qué? La vez pasada el güey ese la llevó al depa. No creo que hoy tampoco le pase nada. Así que mejor, métela al fierro. Lo ideal sería sentirte diferente cada vez. Como si yo fuera varias mujeres. Sí. Y todas fueran una sola, siempre distinta, inalcanzable. Me gusta tu olor. Cada hombre huele distinto. Y el tuyo es como el de un mundo que no estuviera en esta tierra. Ni en ninguna parte. ¿Como el de un fantasma? A lo mejor. ¿Estás contenta? Tienes mucho de niña, ¿sabes? ¿Cómo qué? Algo cuando ríes. Y sobre todo cuando pareces pedir protección guardándote así en mí. Sí. Creo que tú vas a hacerme muy feliz. Haz eso de nuevo. Sonríe así. Entonces, hasta el sábado. Y quiero que te aprendas las frases que te indiqué en el libro. Lo haré, Felipe. Pero Nada de preguntas. ¿Recuerdas? está bien. Hasta el sábado. Y para mí te llamas Luisa. No me gusta tu nombre. Ni siquiera el que dices que es el verdadero. ¿Y qué más ordena el Señor? Así está bien. Me gusta ese tono. Te gustaría que fuera tu esclava, ¿no? Si fuera posible, solo mi amante perfecta. Buenos días. Buenos días, papá.
Luisita decidió esperarse para que la llevaras al colegio como todos los días. Pero por supuesto iba a llegar tarde. Lo siento, hija. No pude llegar antes. La carretera... No te preocupes, papá. Ya estoy lista. ¿Y tú? Bueno, si no te importa, quisiera descansar un poco. Dormí mal en Querétaro y... Es que la niña te estuvo esperando. Está bien. Si dejara de ir un solo día a la oficina, tu padre no me lo perdonaría. Ándale, vamos. Y que esto te sirva para que en lo sucesivo no esperes que tu padre llegue temprano los lunes. Tu escuela está antes, hija. Recuérdalo. Papá, ¿Mm? ¿a mí me puede pasar lo que a mi madre? ¿A qué te refieres, hija? A lo que sé, lo que veo. Además también lo saben en mi escuela. Y mis compañeras dicen que tienes encerrada a mamá y no dejas que la vean. Pero yo sé que no es así. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué prefieres que mamá esté así, en la casa, a que esté en un manicomio? Tu abuelo lo decidió así y yo estuve de acuerdo. Es mejor para ella. Pero a mí, ¿me puede pasar lo mismo? Dicen que mi abuela, que de ahí le viene a mi mamá. No hagas caso de lo que digan las gentes. En cualquier provincia, todas son muy chismosas. Sí, pero si eso fuera, me cuidarías como a ella, ¿verdad? Te digo que no debes hacer caso de todo eso. Aunque tuviera que vivir así, como mamá, pero seguiríamos los tres juntos, ¿verdad? Mejor piensa que cuando seas grande, te casarás y vivirás tu propia vida. ¿Mm? Oye, manita, ¿y no será un director de cine o algo así? Porque mira que pones a que te aprendas de memoria todas las babosadas que hay ahí. No, milonga. Para él estas palabras son algo muy importante. O al menos, pues, las que le gustaría que le dijera a la mujer que lo ame. Y no se te hace todo esto como muy raro. Porque mira, manita, si de plano lo que él quiere es que las mujeres le digan estas cosas de memoria, pues no sé. Ah, de todos modos, nosotras no sabemos decirlas. Pero de al tiro me suena chocante. Obligarte a usar vestidos viejos. Hacer que digas cosas que ni sabes ni sientes. ¿Y por qué no? ¿Ya te está importando el apretado ese? No sé. Date cuenta. Yo nunca había sido de nadie así. Ni siquiera cuando me enamoré de chamaca. Y entendí que nada más querían usarme. Jule, usted también lo está haciendo, ¿no? Oh, sí. Pero de diferente manera. Como que uno empieza a sentir otra vez. Con sentimientos que ya creía perdidos. No confunda los negocios con los sentimientos. Estoy harta de que todo sea puro dinero. Acostarse para que me paguen. Hasta cuando estoy con el Canelo. Sentir que cada minuto con él me está costando. ¿Que no tengo derecho a sentir algo diferente? Aunque sea así. ¿Crees que le quedará bien? Ay, sí, ¿por qué no? Bueno, ¿qué quiere? Saludarlo, señor Olvera, señor don Miguel Olvera. Está bien. ¿Ya sabe quién soy?
y dónde trabajo. Y también dónde vive. Y como supongo que querrá hablarme de negocios, y este no es el mejor lugar, lo invito a mi auto. Conozco Puebla. Si le parece que nos veamos en alguna parte, puedo alcanzarlo. Es que no vine solo. ¿Con Mayra? ¿Le importaría? Por supuesto que no. Este fue un viaje de negocios y ella no sabe que lo veníamos siguiendo un cuate y yo. Él está fuera esperándome por cualquier cosa. ¿Todavía quiere que hablemos en su auto? Tome el camino de los fuertes. Nos encontraremos a la entrada. Mi proposición es mucho más simple que la suya, Canelo. Y quiero ofrecérsela para que no crea que me tiene en sus manos. Tal vez. Usted trabaja para una firma importante. Y también sé ahora que la empresa es de su suegro. Exacto. Quizás ni a su esposa ni a su suegro les gustaría saber qué hace usted en México. Concretemos. A usted le interesa asegurar su futuro y, según dice, abrir una casa en Tijuana. Para que cuanto antes empiece usted a gozar de la vida que quiere, yo le doy 50,000 pesos y se me larga de estar con Mayra. Eso, a cambio de que no se entere ni su esposa ni su suegro. Mire, para que ya se le quiten sus ideas de chantajes baratos, también le puedo proponer lo siguiente. Lo llevo con mi mujer y usted le cuenta todo. Solo que, a cambio de comprobar que nada de esto les importa, ni a ella, ni a mi suegro, usted no recibe un centavo. ¿Qué dice? Son 50,000 pesos contra nada. Pues vienen los 50,000 del Águila, pero en efectivo y ahorita mismo. Venía preparado. Empiece a contar. Son de 1,000. Y despreocúpese, que cuando usted llegue el sábado, yo ya no le haré ninguna sombra. Es muy tarde. ¿Y eso qué? Estoy cansada. Que no quiero. Uy, antes no te importaba. No quiero aburrirme, ¿sabes? ¿Conmigo? Sí. Así que déjame en paz. Vaya. Así le pagas a uno. ¿Qué? La rutina. Ah, bueno. Uno cuidándote. Tratando siempre de darte gusto. Hasta aconsejándote qué te conviene más. Y ahora tú. No estoy para soportarte. ¿Ya? Bueno, a la fuerza tampoco. Tú sabes lo que te pierdes. Creo que sé algo que va a quitarte el aburrimiento. Voy a dejarte. Hazme la buena. Pues de plano, si tú no jalas parejo conmigo, pues atáscate sola. Ah, es cosa mía. ¿Qué?
No te importa. Pues te diré, tal vez antes. Ah. ¿Qué traes tú? Nada. Es decir, la Mayra. Ay, no te preocupes, hombre. Ya se le pasará. Tú siempre has sido su mero mero. Y no es por eso. Entonces, Ya sé quién es el furris ese. no. Mira. Párate bien eso y lo que voy a decirte. Se llama Miguel Olvera. Ah, sí. Ahí tienes todos sus datos. Por si se ofrece, yo voy a cortarme. Es decir, me dio algo para que le dejara la cancha libre. ¿Algo? Mira. Bueno, pues, yo sé mi cuento. El caso es que, pues, no quiero ser chueco con la Mayra. Y de perdida, pues, para lo que se ofrezca, ahí tienes todos sus datos. Aunque casado y con una hija. Ah, qué hijo. Está cargado de oro, te digo. ¿Y esta sonza que lo queda enamorado de un fantasma? No te preocupes, man. Yo me encargo de eso. Bueno, ¿y tú dónde la vas a girar ahora? En el norte. Si me va bien, ahí les escribo. Mis chivas se las dan al Mofles. Y dígale que ya le mandaré su pizcacha. Y ahora, pues, ahí nos vimos, mi milonga. Pues, ¿qué te piensas ir ahorita así nomás? Chur. Total, tú me despides de ella. Ay, mano. Y no dejes que se atarugue, ¿eh? Tú sabrás cómo. Ay, los vidrios, pues. Sí, pues. Te juro que fue lo único que me dijo. Que lo despidiera de ti y ya. Así que Felipe le pagó para que me dejara. Milonga, ¿cómo ves tú eso? Pues ya te lo dije, Manís. Como un buen negocio y nada más. Ahora que por otra parte, no serías la primera que sacan de un cabaret para tener la diamante. Y si tú no ves lo que se te ofrece, serías muy maja si no te aprovecharas. Y yo no te voy a dejar que hagas tarugadas. No lo son. Te prometo que hasta como prueba le voy a sacar la billetiza. Pero es que por un lado estoy de a 6, con eso de que le recuerdo a la tal Luisa. Pero por otro, pues no acabo de creerlo. No acabo de creer que solamente por eso. Por eso y nada más, tienes que ver este asuntacho como un trabajo y dejarte de tonterías. No lo son. Tal vez hasta me guste ser eso. El recuerdo que él quiere. Mira, a mí no me engañas. Tú lo que quieres es jugarte el albur con la esperanza de ganarte al tipo ese por ti misma. Y ahí si vas mal, hazme caso. Además, ¿qué buscas? El hombre ese es... ¿Qué? No, nada, manita. Que tiene mucha lana, ¿no? Ya sé que algo así no puede ser. Pero es que no voy a quitarme la ilusión. Va en serio, Milonga. No voy a quitarme la ilusión. Por esta vez, de plano, no. ¿Qué, ya vas a chillar? No, es la cebolla. Ah, hijo, pues sí es cierto. ¿Qué quieres? Déjame en paz. No es justo, Luisa. No es justo. ¿Qué sabes tú lo que es justo? Eres mi mujer y... No, soy tu esposa. Pero como mujer no te pertenezco en ningún sentido. Te necesito. Quiero estar contigo. No, ¿Hasta cuándo va a ser esto? no conozco cómo se puede medir el rencor en función del tiempo. Luisa, ¿cómo puede ser tan...? Ya es tarde. Quiero descansar.
Te dije que nunca más mientras viviera y te juro que así será. Me das asco. ¿Entiendes eso? Me repugnas. Para mí no existes como hombre. Y tampoco me importa secarme a tu lado, porque sé muy bien que así seguiremos por el resto de nuestras vidas. Luisa, como ser humano te lo pido. Es necesario hacernos tanto daño. Para mí es más importante sentir esto que cualquier otra cosa. ¿No lo has entendido? Si hubiera querido divorciarme de ti, lo hubiera hecho hace muchos años. Y a pesar de que mi padre siguiera oponiéndose. Si me importara satisfacer mis instintos, también hace mucho tiempo que te hubiera engañado y te lo habría hecho saber. Pero te juro que nada me importa tanto como seguir así, sabiendo que aún me deseas y sintiendo este asco de ti. Estás enferma, Luisa. Sí, los dos estamos. Y vamos a seguir así porque yo quiero. Y ahora, vete. No puedes perdonar. No quiero. No quiero que fumes. Al menos todavía no. ¿Por qué? No lo soporto, es sórdido. ¿Siempre se tiene que fumar después de hacer el amor? Está bien. ¿Luisa no lo hacía? No. ¿Cómo era Luisa en la cama? ¿Mejor que yo? Entonces, ella era alguien que irradiaba vida y parecía vibrar con todo. Teníamos nuestro amor y nuestra juventud. Y juntos íbamos descubriendo cómo nos uníamos más. Todo era siempre distinto. Cada beso y cada encuentro. Pero eso sucede únicamente cuando hay amor. Además, yo no sabía que ella estaba enferma. ¿Y nosotros? No podríamos jugar a que nos amamos. ¿Para qué? Ya es bastante triste que juegues a ser alguien que no existe. Entonces, haz que todo esto no sea un juego. Y déjame amarte. Y enséñame a ser más como tú quieres. Gracias. Con las condiciones que tú quieras. Pero entonces alquila un departamento para mí. La única condición es que no te visite nadie. Ni siquiera esa amiga que te he dicho. En tal caso que te visite cuando yo no esté. Sabes muy bien que esos 2 días los dedicaría íntegros a ti. Y en los demás tomarás clases de modelar, de hablar correctamente, de... No. Nadie más debe entrar ahí. Yo te seguiré enseñando como quiero que seas. Y en cuanto al departamento, también lo escogeré yo. ¡Qué bruto! Está padrísimo. La señora les indicará después sus quehaceres y horarios. Pueden retirarse. Por
favor, delante de ellas procura disimular tu lenguaje. Uy, si todas son reconfianzudas. Al menos en mi presencia, que haya respeto. Sí, mi señor. Hijos, la milonga subir de espaldas cuando lo vea. Pues entonces procura que no estés cerca de una ventana. A mi regreso te compraré más ropa. Bueno, ¿cómo se siente en su nueva casa? Muy feliz. Mucho, muy feliz. Pero no quisiera estar sin ti tantos días de cada semana. Más adelante, si puedo, pasaré una temporada completa contigo. ¿De veras? Estoy haciendo los arreglos para eso. ¿Te das cuenta, Felipe? Estar... Quizá 2 semanas juntos. ¿Cuándo? Pronto, te lo prometo. Felipe, ¿Mm? ¿de veras estás contento conmigo? Sí. Vengo a despedirme. Estaré fuera 15 días. Tu padre ya está enterado y ¿A dónde irás esta vez? realmente quieres saberlo. Me da igual. Luisa, podríamos divorciarnos. Esta vida no tiene sentido. Tiene exactamente el que tú quisiste que tuviera. No. Yo no quería esto. ¿Cómo te haré entender que no fueron las convenciones sociales las Por que... supuesto que sí. Y además la ventaja de hacer un matrimonio económicamente envidiable. Y ya te olvidaste que si nos divorciamos mi padre te dejaría en la calle. Yo no me casé contigo por interés. Yo te quería. En ese entonces, también yo a ti. Hasta que me di cuenta que mi padre nos casó por convenir así a sus cálculos. Para que después yo me diera cuenta de que me habían atado a una enferma. No existe más que seguirle su juego y oponerte a que yo... Siempre eso, siempre tu estúpido rencor por creer que yo trunqué tu carrera. Pero por Dios, ¿cuál carrera? ¿Por qué sigues engañándote con esa idea? Eres una actriz pésima. Y si tus amistades te aplaudían, era únicamente porque estaban obligadas con tu padre, por quedar bien con él, con su dinero, con su poder. Dijiste que venías a despedirte. Adiós. Hijos, manís, esto es más de lo que yo me había imaginado. Siempre pensé que llegarías a vivir a lo grande. Tienes el pegue para ganarte todo esto y más. ¿Cómo no? Oye, ¿y qué más cosas te va a regalar don Miguel este? Se llama Felipe. Se llama Miguel Olvera. Oye, Mayra, ¿y qué harías si te resultara casado? Eso no me importaría. Soy su amante. Y para mí él se llama Felipe. Sí, para él eres Luisa. No sé. ¿No se sienten incómodos viviendo algo que no es? ¿A quién ves ahí? Ah, pues aparte de ti, a mí, claro. ¿A la milonga? Chur. ¿Nada más? ¿Qué te pasa, manita? Ahí me veo yo, esa soy yo. Si ves únicamente a la milonga, entonces me darás la razón. Porque tú te llamas Delia. ¿O ves a Delia reflejada ahí? No, creo que ya no. ¿Comprendes? Yo tampoco veo a Mayra. Y menos aquella muchacha que se llamó Rosa. En cambio, cada vez veo más a una que se está convirtiendo en Luisa. ¿O te sientes tú incómoda por ser la milonga cuando durante algún tiempo fuiste Delia? No, creo que me acostumbré. ¿Lo ves? Yo también estoy acostumbrándome cada vez más a ser Luisa. Y él es Felipe, aunque se llame Miguel. Oye, qué rara te has vuelto tú. Felipe dice que la vida es un juego de espejos. Y el amor un reflejo más. Nosotros estamos viviendo ese reflejo. ¿Por qué habría de ser falso? Bueno, pues ya visto de ese modo, pues es como si todos nos hiciéramos guajes. Bueno,
No sé. Has cambiado mucho tú. Pero después de todo vives bien. Y como si dices tú, él te quiere con reflejo y todo, pues todo es ganancia a mi ver. ¿Entonces te quedarás aquí mientras estamos fuera? Pues si tú lo quieres, sí. Pero con todo y Mickey Rubis, ¿eh? Claro. Quiero que disfrutes de todo esto. La señora, mi prima, se quedará estos días que el señor y yo saldremos fuera. Me hacen el favor de atenderla igual que a mí. ¿Qué hago, manitas? Es todo, pueden retirarse. Por favor, delante de ellas procura dominar tu lenguaje. No te aflijas, que andaré mi lija. En cuanto a lo del auto, puedes usar el mío. Ya le daré órdenes al chofer. Oye, ¿y ese qué tal está? Viejo y bastante mal. No. Como comprenderás, fue Felipe quien lo escogió. Gisela. Felipe es un hombre muy posesivo. Sabes, yo ya no entiendo nada de nada. Ni a ti ni lo que él quiere. Entre nosotros, entre nuestra gente, pues cuando alguien quiere, alguien lo quiere tal como es. Y no porque lo haya convertido en lo que él quiere. Perdóname, manís. Yo entiendo las cosas de ese modo. Y tienes razón. Ya no sería igual. Es como si mi cuerpo también se hubiera convertido en otro. ¿De qué hablas? Me acordaba de mí. En el cabaret. ¿Y? Eso. Creo que ya no podría desnudarme como antes, ante la vista de todos. ¿Cómo te dijera? En el fondo lo hacía para mí. Había veces que ni siquiera veía las miradas de aquellos hombres. Sabía que estaban ahí, deseándome. Pero yo me acariciaba para mi propia satisfacción. Y era como si los borrara a todos, para concentrarme en mí misma. Eras una narcisista. Pero ahora es como si tú me hubieras hecho vivir de nuevo este cuerpo mío, parte por parte. Sé que ahora es solo tuyo. Y por eso creo que hasta también se ha vuelto distinto. Ven. Por mí prefiero quedarme sin cenar. ¿Y tú? También. Me quieres. Te hago feliz. Sí. Nunca había sido más dichoso contigo. ¿Conmigo la que te recuerda a Luisa? ¿O conmigo la que soy? Quiero que sepas que comprendo lo que te pasa. Y me parece muy humano que quieras ser tú antes que la mujer que he tratado de imponerte. Pero si me importas, si cada vez te necesito más, es precisamente porque a pesar de todo tú has permanecido. Y esa que eres es a la que ya quiero. ¿Es cierto eso que me dices? Sí, te quiero, es cierto. Ahora sé que te quiero. ¿Por qué yo? Yo no soy más que una vulgar prostituta. Eres mi amante, la que yo escogí, la que formé.
la que me ha dado todo sin importarle humillaciones ni injusticias. Te quiero por ese amor que me has dado. ¿Qué tienes? Mucha felicidad. Déjame ahora. Quiero estar sola un momento. Tonta. La felicidad siempre hay que compartirla. Milonga, ven, quiero presentarte a Felipe. ¿Y la señora, mi prima? La señora Milonga, pues, creo que no se sentía a gusto aquí. Sobre todo después de que se le murió su animalito ese. ¿Cómo? No sabemos, creo que fue de algo que comió. Y al día siguiente la Milonga, digo la señora, se fue. Dijo que ya la buscaría usted cuando volviera. De esto ya hizo una semana. Está bien, pueden retirarse. Si de ser sincero, ¿no crees que tuviera mucho interés en conocer a la Milonga? Pobre. Quería tanto a su perrito. En fin, ya le comprarás otro. Y hablando de compras, creo que necesitas un abrigo y alguna ropa más. ¿Te gusta? No sé. ¿Tú qué opinas? Quiero que seas tú quien elija. Es para ti y no para el recuerdo de Luisa. Este. Ya no quisiera separarme de ti nunca. Me da miedo dejar de verte. Tonterías. Por un tiempo nos veremos como antes. Y después ya descubriremos algún lugar donde estar de nuevo solos. Por otros 15 días. ¿Podemos volver a esas playas? No. No. Ya no más recuerdos. Ni esas playas, ni la cabaña. Ahora es distinto. Y también tienen que ser distintos todos los sitios que volvamos nuestros. Ahora somos nosotros de verdad. Tú y yo. Así, sin ningún nombre. Solo nosotros. Tú y yo. Creo que sí me gustaría tener otra. La Kiruris me costó 500 varos. Tuve que ahorrar 2 meses para comprarla. ¿Te acuerdas? Pobrecito. Morí de torzón. Ay, Manisa. Está visto que hay quienes no nos va la buena vida. Ahora que te vayas, pasas y escoges la que más te guste. Y que me manden la nota. No cabe duda que las penas con pan son menos, ¿verdad? Soy tan feliz, Milonga, que a veces me despierto asustada pensando que no es verdad. Pero luego pienso en él y vuelvo a gozar y a vivir esta dicha. ¿Y si de veras no fuera cierto? Una sabe muy bien cuando hay amor. De ti para él sí, pero de él para ti. Eso se siente, Milonga. Y en Felipe no hay engaño. Ten cuidado. Si perdieras esto, tendrías que volver al limbo. Y si este amor no fuera verdadero, no volvería a creer en nada, nunca. Ni me importaría ser lo que fui, o peor. Te aprecio con todo el alma. Y manita, no me gustaría que te acomodaran un trancazo. Mientras duró el jueguito este, y tú le sacaste todo esto, eran ganancias. Pero ahora sí me doy cuenta lo metida que estás. Y voy a abrirte los ojos de una vez por todas. Toma, me lo dio el Canelo antes de irse. Ahí dice quién es tu gran amor.
¿Por qué no me lo habías dicho? Mira, manita, nadie te iba a quitar tus ilusiones si te las hicieras por ti sola. Pero si ahora te quiere dar cuerda, no voy a dejar que te amuele. Es que no puede ser tan cruel. ¿Por qué no te convences por ti misma? Ahí tienes su dirección. Yo estaba dispuesta a todo por este amor. A vivir en la sombra, a darle mi vida. Pero me ha engañado, Milonga. Me ha engañado. Y eso no se lo perdonaré nunca. ¿Es la casa del señor Miguel Olvera? Sí, señorita, pero el señor no está. ¿Y su esposa? Es que la señora no recibe visitas. Dígale que se trata de un asunto de su esposo. Hazle pasar a la sala. Sígame, señorita. Pase usted. Tome asiento. Usted dirá. Está usted muy nerviosa. ¿Quiere tomar algo? Gracias, señora. Es usted muy amable. Tal vez lo sería menos si supiera. ¿Quién es usted? La amante en turno. ¿Él se lo ha dicho? Mi esposo y yo nos dirigimos la palabra únicamente para lo indispensable. ¿Usted es Luisa? Para usted, la señora Olvera. Y bien, supongo que si quería hablar conmigo sería para tratar algo referente a mi esposo. ¿Qué es? ¿Necesita usted dinero? No, señora. Yo no sabía. Acabo de enterarme que él es casado. ¿Sí? ¿En qué le afecta a usted eso? ¿Le prometió Miguel matrimonio? Porque de ser así está cambiando sus tácticas. ¿Cómo? Hasta ahora únicamente se ha dedicado a darle un acendrado tono romántico a sus aventuras, a sus amoríos. Pero como los años no pasan en balde, quizás ha necesitado hacer otras promesas para mantener el interés. ¿Quiere decir que...? Por favor, usted no se ve precisamente una principiante. Además, su tipo no engaña. Es cierto, señora. Soy una prostituta. Miguel tiene especial debilidad por las de su clase.
Exactamente no sé qué ven ustedes. Precisamente a usted, señora. Precisamente, no creo. Me parece que para lograr eso aproximadamente, la somete a una especie de aprendizaje, ¿no es así? ¿A qué se refiere? Hace años mandó copiar mi vestuario. Y también tiene réplicas de algunos de mis fotos y cuadros. Según me ha dicho, se divierte bastante tratando de humillarme con tales juegos. ¿Se imagina? ¿Pero qué clase de seres humanos son ustedes? Una pareja desavenida que goza infringiéndose daños mutuos a falta de algo mejor que los una. De modo que ahora le tocó a usted. También se habrá enamorado de él. Esa es otra de las ventajas que obtiene mi esposo enamorándose de esa clase de mujeres a la que usted pertenece. Son tan inermes o tan fácilmente impresionables. Yo creo que será mejor que me vaya. Le aconsejaría que no, si realmente le importa tanto mi marido. Haz el favor de retirarte. No conozco su nombre, pero tengo entendido que es tu actual amante. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreviste? Tú la has de haber metido aquí para gozar de esto, ¿no? Ya sabes que te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de gozarlo otra vez. Es cierto que tú otras veces... No vamos a discutir eso aquí. ¿Por qué no? Es preferible un escándalo entre cuatro paredes que en la calle. ¿O es que ya no te importa que los demás se enteren? ¡Sal de aquí! Es cierto que le has hecho el mismo juego a otras como yo. Sí, es cierto. Lo hice con otras, pero... ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué? Contigo quería que fuera distinto. Había empezado a quererte. No te creo. Por primera vez en muchos años, había empezado a sentir de nuevo que alguien me importaba. No es cierto. ¿Por qué tuviste que venir? ¡Vete! No, ¡Vete! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Mírame! Soy yo, la misma que dijiste que aceptabas tal como era. Pues mírame como lo que soy. Y esta quien compraste, y esta quien engañaste, es quien siente asco de ti. ¡Cobarde! ¡Basta! ¡Basta! ¡Lárgate ya! ¡Abran! ¡Abran esta puerta! ¡Abran!